y un milagro nuestro reencuentro en este lugar de adoración. Milagro por tener que movernos en medio de tanta pestilencia, virales, bacterianas y mortandad. Mortandad que en medio del día destruye y desanima sin tregua alguna. Como dice el Salmo 91, donde cada día urge sacar fuerzas de aquella antigua orden divina a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No nos queda de otra. Esfuérzate y sé valiente es la actual orden que seguirá empujándonos a sobrevivir en estos angustiosos tiempos de los cuales habló el profeta Daniel en el capítulo 12. Porque ¿de qué serviría o servirá acobardarnos? ¿Y qué ganaríamos con eso? De encuevarnos, de enmascarillarnos, de encuevarnos, de meternos más adentro. ¿Qué ganaríamos? Solo adelantarnos a nuestro penoso final. Y lo peor, ante la curiosa mirada de nuestros adversarios. Esforcémonos pues y sigamos adelante batallando no solamente por sobrevivir, sino por ganar otra estrella más para nuestra gloriosa corona, aún en nuestros estertores momentos. No nos queda de otra. Y eso ya está discutido. Titularemos en 2 de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas que acechan cada día contra nosotros. Se le queda el título: las armas de nuestra milicia. Y las armas de nuestra milicia seguirán detalladas con lujo de detalles en Efesios 6:13. La verdad, la justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, no el evangelio de guerra que enseña diente por diente, sino el evangelio de paz que enseña a poner la otra mejilla. ¿Puede distinguir entre estos dos evangelios? El evangelio que enseña a vengarse, a pagar mal por mal. Ese es el evangelio de la guerra. Sino el evangelio de paz que enseña a poner la otra mejilla. El escudo de la fe, el yelmo de salud, la espada del Espíritu. Si pudiéramos armarnos con
toda esta armadura, pudiéramos espadear hasta con los enemigos más enconados de la humanidad, más grandes y conocidos hasta hoy, como lo es la muerte y el diablo. Si pudiésemos armarnos con esta armadura de Dios, pudiésemos espadear hasta con la muerte y con el diablo. Mis hermanos, de estos dos, ¿quién cree usted que será más grande? ¿El diablo o la muerte? ¿Quién será más grande de estos dos enemigos? ¿El diablo matará a la muerte o la muerte matará al diablo? Entonces el más grande es la muerte, el enemigo más grande. Mis hermanos, así lo dice en 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. No es el diablo. Tiene que ser la muerte. Si primero Dios matara a la muerte, ¿con qué arma mataría al diablo? Mis hermanos, la espada del Espíritu es la palabra de Dios y su palabra es verdad. Y la verdad tiene una virtud. Isaías 48. La verdad tiene una virtud que no la tiene ni la muerte ni el diablo. 40 y en el verso 8. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y el diablo y la muerte no permanecerá para siempre, porque no es la verdad. Y si el diablo ni la muerte no tiene esa virtud de permanecer para siempre, es que era un diablo real, pero de mentira. Aunque le extrañe esto que le estoy diciendo. Si el diablo ni la muerte no tiene esta virtud de permanecer para siempre, es que era un diablo real, pero de mentira. Una muerte real, pero de mentira. Como aquel caso donde Dios le dice a Moisés, mete tu mano debajo de tu brazo. Y cuando sacó la mano, vio Moisés que estaba llena de lepra. Y le dice Dios, vuelve a meterla. Y la sacó limpia. Y entonces quiere decir que aquella lepra era de mentira. ¿No le parece? Si no puede razonar esto hoy, anótelo para que lo dijera enseguida. Si el diablo ni la muerte no tiene esa virtud de permanecer para siempre, es que era un diablo real, pero de mentira. Una muerte real, pero de mentira, porque no pueden permanecer para siempre. Y lo vemos en la tierra nueva. No hay diablo, ni hay muerte.
porque eran de mentol. Mis hermanos, pero no hablaremos de las armas de nuestra milicia que nos dio Dios, sino de dos armas divinas que Dios está usando para moldear nuestra dureza. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Esta es una de las armas divinas, el celo. ¿Y por qué, si Dios es celoso, por qué a nosotros nos prohíbe ser celosos? ¿Por qué Dios no da el ejemplo? ¿No le parece? Mis hermanos, ya entenderá por qué. Dios quiere que nosotros también seamos celosos, pero en otro plano. Dice en Apocalipsis 3:19, que no leemos, que también nosotros seamos celosos arrepintiéndonos. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el grado de celo que Dios quiere que desarrollemos es parecido con el que dijo el Señor cuando vio su casa convertida en mercado y tumbó las mesas, porque el celo de tu casa me consume. Como el que sintió Elías cuando vio a Israel apoderado por la idolatría. Dijo encuevado Elías: sentido he un vivo celo por el Señor Dios, porque han derribado tus altares y han convertido han levantado altares a Baal y a cuantos más. Mis hermanos, dijo el profeta Isaías que había sentido un fuego que consumía sus huesos, y ese fuego era el celo de Dios y su obra. Y como Dios usa esta arma para domarnos y amansarnos, se pone celoso con nosotros. Porque os celo con celo de Dios, dijo el apóstol Pablo. Y esto solo me recuerda, hermanos, hablando de las armas de Dios, solo me recuerda cuando el hermano Felipe Sauceda, allá por la 3 de mayo, predicó un tema. Le tituló Las armas del diablo. Y entre todas ellas dijo: ninguna tan efectiva como el desánimo contra el cristiano. Porque el cristiano, cuando se desanima, no se asoma al culto, no ora, en fin. ¿Y cómo pudiéramos levantar al desanimado? Ninguna fue tan efectiva como el desánimo. Después de probar el adulterio, la idolatría, el chisme, el falso testimonio y otras hierbas. El desánimo con esta arma logró tumbar y sacar de la línea de fuego a fieles
que habían jurado lealtad. Pero ¿cuál es la otra célebre arma de Dios? Leamos en 1 Samuel 1:3. Primera de Samuel 1:3. Y subía aquel varón todos los años de la ciudad a adorar y sacrificar al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Pines, sacerdotes del Señor. Y cuando venía, ya las armas de nuestra milicia son harto conocidas, como es la verdad, el yelmo de salud y todas aquellas. Pero no solamente estas dos son armas de Dios, tiene innumerables. Dice que tiene guardados los tesoros del granizo para el día de la batalla, porque el granizo es un arma de Dios. Pero ahorita solamente estamos hablando del celo y de la competencia. La competencia, hermanos, es otra arma de Dios, y el celo. Dos armas que pertenecen a Dios. Y ninguno que use estas armas de Dios se queda sin sufrir las consecuencias. Como la venganza. La venganza es un arma que pertenece a Dios. No podemos usarla nosotros. Dijo el apóstol, mía es la venganza. Y quien la use, hermanos, se arriesga a acabar con su propia familia. Y el novio o la novia o la esposa que despierte el celo a su pareja, lo va a salir matando. Porque el celo pertenece a Dios. Y así como dijo, mía es la venganza, dijo Dios, mío es el celo y mía es la competencia. No la usen, porque es peligroso. Mis hermanos, Penina era la competidora de Ana. Israel le fue infiel a Dios con ídolos, con los ídolos. Por eso le puso una competidora a la nación de Israel. ¿Quién es la competidora de la nación de Israel? La iglesia. La iglesia le está haciendo competencia hace cerca de 2000 años. Israel pensaba que Dios solo era de ellos, pero también es de los gentiles, de nosotros, la iglesia. Pero mis hermanos, ¿cree usted que la iglesia le estará coqueteando a otros dioses? Como pasó con la nación de Israel, coqueteándole a otros dioses, ídolos. ¿Cree usted que la iglesia ha caído en lo mismo? Despertarle el celo a Dios. ¿Cree usted que le está despertando el celo con el Dios Mamón, con el materialismo? Muchos no vienen el sábado porque el materialismo
los abraza. Y si han dejado abrazar, el niño que llorón dijo a aquel y el otro que lo pellizca, y se le presenta la oportunidad de hacer plata en sábado, ¿qué es mejor? ¿Venir a escuchar un culto aburrido o estar haciendo billete? ¿Qué es mejor? Mis hermanos, ¿cree usted que le está coqueteando la iglesia con el Dios Olimpo? Yo he oído que se han aplazado sesiones cuando está jugando tal o cual partido, tal o cual equipo. Se aplazan sesiones. ¿Estará la iglesia coqueteando con el Dios Olimpo, con el Dios Mamón? Mis hermanos, coqueteándole a los dioses ajenos, que pudiera, hermanos, competirle. Mire el consejo para la iglesia de los gentiles, Romanos 11:20. Romanos 11 y en el verso 20. Dice en Romanos 11 y en el verso 20. Mire la advertencia. Si seguimos nosotros como iglesia coqueteando con otros dioses, bien que por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado como fueron cortadas aquellas ramas. ¿Qué le parece, hermano? Advertencia. Porque os celo con celo de Dios, para presentaros como una virgen pura a Cristo. No nos confiemos ensoberbeciéndonos, sigamos con humildad sirviéndole a nuestro Señor, sirviéndole a nuestro cónyuge, porque eso es lo que manda el Señor, servirle al cónyuge, sirviendo a nuestro patrón, porque el Dios de la competencia puede traer a otros más santos que nosotros. Puede. Alguien que miramos por ahí más mundano que el mundo. Nosotros afuera de la iglesia y él se convirtió. Dios puede traer gente más santa que nosotros. Amén. No podemos ser soberbios, sino con humildad servirle al Señor. Y hermanos, Dios nos puede mandar a descansar y puede traer otro a la empresa, mejor trabajador que nosotros. Como China está compitiendo a los soberbios norteamericanos, si no atendemos bien al pecador, se van a ir para otra iglesia la gente. Si la gente solo viene a dormir aquí, bueno, se van a ir para otra iglesia, pues que haya más avivamiento. Amén. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar la congregación. Si no atendemos bien a nuestros clientes, se los llevará la competencia. Si yo no le hago bien los dientes a la gente, pues va a ir a otro lado.
Si usted en su pequeña empresa no atiende bien los clientes y los atiende con reniegos, pues se van a ir para el otro negocio. Así de sencillo. Porque el Dios de la competencia, mis hermanos, está viendo todo esto. Mía es la venganza, mío es el celo y mía es la competencia. La competencia siempre es mejor. Siempre es mejor. Y siempre hace mejor las cosas que nosotros. Mis hermanos, ¿sabe qué dice en 1 Corintios 14, 26? 1 Corintios 14 y en el verso 26. Y este es el consejo para nuestra congregación. Dice en el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En la iglesia, cuando os juntáis, mis hermanos, el culto no solamente lo hacemos tres: el obispo de turno, el director de alabanza y el predicador. El marco que nos heredó Guatemala en 1970 y pico, 5 por ahí, fueron 2. Era el marco: el superintendente y el predicador, nada más. Venimos nosotros y hace poco metimos al obispo de turno. Ya eran 3, pero nunca metimos la congregación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Quién trajo un salmo para que lo recite acá? ¿Quién trajo un verso que lo interprete? Yo lo interpreto de esta manera, hermano. ¿Cuánto nos hace falta, hermanos? Alguien quiere exponer algún verso e interpretarlo. Alguien trajo alabanza. Algunas veces pasa el hermano, pero esto tiene que pasar por un colador. Mis hermanos, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. El culto que nos enmarcó Guatemala, jamás lo cambiamos. Hasta hace poquito metimos al obispo de turno. Cuando aquellos pescadores, hombres, solo la tiraban a un lado la atarraya, tírenla al otro lado, les dijo el Señor, y no podían sacar la atarraya. Necesitamos más peces para todas esas bancas vacías, pero no queremos tirar la red al otro lado. Somos tiesos, somos cerrados, somos obtusos. Nos cuesta cambiar, mis hermanos. El grupo de discípulos de las reuniones virtuales del domingo por la noche lo entendió y tiró la red al otro lado, y nos conmovió al oír el testimonio de los hermanos Wilmer y Rocío Verónica.
de los hermanos Isaac y la hermana Elenita. Pero acá seguimos con el marco que nos heredó Guatemala. De aquí mismo se está levantando la competencia que le va a enseñar a esta congregación a avivar el culto. Mis hermanos, tiremos la red al otro lado, no seamos cerrados, sino la competencia nos enseñará a cómo hacer la obra. Si esa palabra de testimonio por haberla trillado el protestantismo, cambiémosla y pongámosle el nombre como le llamó el siervo Nabucodonosor. ¿Sabe cómo le llamó el siervo Nabucodonosor? Las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo pase al frente y las publique. Así dijo Nabucodonosor. Permítasele a esta congregación publicar las maravillas personales que el alto Dios hace todos los días con toda esta hermandad. Bueno, yo no paso al frente a hablar porque no me dan tiempo. El culto no solamente lo debemos hacer 3. Permitámosele a esta congregación cuánto tiene que decirnos. Me conmovió el testimonio y las maravillas que Dios ha hecho con el hermano Isaac, nuestra hermana Elenita, nuestro hermano Wilmer, nuestra hermana Rocío Verónica. El domingo por la noche. Si acaso usted puede integrarse a ese grupo, es a las 7:20, todos los domingos, sin falta alguna. Me gustan las sesiones de trabajo como la del 9 de agosto, donde rendirá informe el presbiterio, la junta fiscalizadora y la junta directiva. Pero el marco del culto que nos heredó Guatemala sigue incambiable, solo añadiéndole la participación del obispo de turno. Démosle participación a la congregación. A tirar la red al otro lado y miremos el avivamiento que esto traerá, que hasta nuestros hermanos de servidores de Cristo, cuando oigan la algarabía de aquí de adentro, no van a querer estar afuera, que nunca se les puso siquiera un parlante ahí, por más que lo solicite. No van a querer estar allá distraídos, sino que van a estar aquí adentro, van a querer estar aquí adentro, escuchando la maravilla que algún hermano le tocó en turno participar a la congregación. Dios nos ayude a avivar su obra en medio de estos tiempos angustiosos. Amén.